RFI y France 24 presentan En Primera Plana, Andreina Flores. Bonjour desde París, saludos desde los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa En Primera Plana con el tema que está en boca del mundo entero, literalmente, los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Y esta vez vamos a poner el foco en el impacto que ha tenido esta primera etapa de Trump en América Latina. ¿De qué hablamos? De aranceles, de inmigración, de amenazas de recuperación del Canal de Panamá, de deportaciones a El Salvador y en general estas relaciones tensas entre Estados Unidos y sus vecinos del sur en estos 100 días. Están con nosotros en los estudios Guillaume Ascari, periodista independiente, especialista en América Latina. Bienvenido, Guillaume. Muchas gracias por la invitación. Y tengo también a Florence Pinault de Villechanon. Lo dije bien, ¿sí? De Villechanon, profesora emérita de la Escuela Superior de Comercio de París, quien dirige también el Centro de Estudios de Investigación América Latina-Europa. Bienvenida, Florence, bienvenue. Gracias, merci. Los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump y su impacto en América Latina, hoy, en Primera Plana. Donald Trump asegura que estos 100 primeros días de su segundo mandato son los más exitosos de cualquier administración de la historia estadounidense. Por supuesto, eso es discutible, pero lo que sí es seguro es que han sido 100 días que han puesto al mundo de cabeza. Guerra arancelaria, una política anti-inmigración sumamente severa, alianza con los gobiernos de derecha de América Latina, Bukele, Milei, la amenaza de recuperar el Canal de Panamá. En fin, América Latina entra en estado de alerta ante cada palabra de Donald Trump y los efectos en el terreno, en la cotidianidad, ya son palpables. Incluso algunos hablan de la política del caos. Pero primero vamos a ver lo que dice la prensa. El país, 100 días de Trump, 100 días de miedo, de caos y abusos de poder. El diario español pone el acento en el miedo que genera el presidente estadounidense en todos los sectores, en el sector comercial, migratorio, incluso en el propio campo republicano. Luego tenemos también la Deutsche Welle, Trump sacude a América Latina en tiempo récord. El diario alemán enumera los fuertes anuncios de Trump relacionados con la región. Hablamos de vuelos de deportación, de aranceles, de alianzas con El Salvador, entre otros. Y el Universal de México dice: expulsaremos a cada migrante. Y creo que esta portada define lo que más ha afectado a América Latina de la boca de Trump: la expulsión de migrantes, tanto legales como ilegales, hay que decirlo. Y con ese tema justamente comenzamos nuestra ronda de preguntas con nuestros dos invitados. ¿Cómo están afectando a los latinoamericanos las deportaciones de migrantes? ¿Se trata, Florence, Guillaume, de un ataque a personas honestas o realmente hacía falta poner orden en ese flujo migratorio? Florence. Gracias. Bueno, creo que América Latina está sirviendo de algún modo de laboratorio a una nueva política exterior estadounidense que tiene dos pilares. Uno es la gestión migratoria, con su dimensión de control, efectivamente, de fuerte control, y el otro pilar es el control de infraestructura crítica, ¿no? Entonces, lo citamos en primer término, los flujos migratorios, formó parte de su campaña preparatoria para las elecciones, es un tema crítico y de hecho los ejemplos que tenemos en estos 100 días muestran que combinado con aranceles utilizados como instrumentos coercitivos, está actuando en ese sentido, ¿no? Pongamos por caso la resistencia del presidente Petro colombiano ante los vuelos de deportación, pero que finalmente Petro resultó doblegado, sí, porque una parte importante, tengo entendido que es un cuarto de sus exportaciones, van para el mercado estadounidense. También interesante ver ahí, es una de las preguntas que nos podemos hacer luego, si hay esbozos de respuestas regionales, a escala regional, pero el propio Petro hizo un intento de convocar una reunión de la CELAC de urgencia sobre los vuelos de
de deportación de inmigrantes y finalmente la reunión no se concretó o la idea se canceló, no cuajó, ¿no es cierto? También vimos que el propio régimen venezolano, el presidente Maduro, devolvió a Estados Unidos un puñadito de detenidos estadounidenses que tenía en su país. Así que, sin lugar a dudas, vemos también que la presidenta Sheinbaum, con mucha serenidad aparente, con un cierto dominio de la situación caracterizada por esa crónica histórica asimetría entre México y Estados Unidos, ella misma también apostó al tema del control de los flujos migratorios. Claro que sí. Guillaume, ¿qué dices tú? ¿Hacía falta este control del flujo migratorio o es un ataque a los latinoamericanos honestos? Bueno, lo que vemos en los diferentes reportajes y también en los diferentes países, tanto de los migrantes en Estados Unidos que tanto en los países, es que crea un temor. Eso es claro. Y es clave por Trump para también llegar también con su amenaza de aranceles. Es decir, si no vamos a cumplir con nuestra política y de controlar los flujos migratorios, de otra manera vamos a aumentar los aranceles porque no están respetando. Entonces, lo que está cambiando sobre todo el primer mandato y el segundo mandato de Trump no es tanto la ideología, sino es el método. Es decir, tenemos una política más agresiva, tenemos también un cambio también total de enfoque de la parte del secretario de Estado, con un nuevo secretario de Estado de ascendencia cubana, Marco Rubio, que fue senador de Florida, que es una persona que conoce muy bien la mayoría de los países y que al mismo tiempo sabe que el flujo migratorio hay países de derecha, sobre todo es de tener un compromiso ideológico y de decir que al mismo tiempo vamos a encontrar soluciones para guardar una economía. Hay dos puntos ahí, la parte migratoria y la parte de la economía de Estados Unidos y la seguridad. Y es un poco, digamos, los enfoques de este mandato de Trump, que crea sí temores y ataques, por supuesto, para contestar a la pregunta, ataques a los latinoamericanos legales como ilegales que viven en Estados Unidos, y eso es claro. Guillaume, tú has dicho una palabra clave y es la palabra temor. Antes de que continuemos con las respuestas, quiero que veamos un video que hemos preparado aquí en Radio Francia Internacional y que tiene que ver justamente con las personas que viven en ese temor. Nuestra colega Natalia Olivares, nuestra enviada especial de Radio Francia Internacional y de France 24, estuvo en El Paso, Texas, y nos trae este testimonio sensible de una mujer mexicana que justamente tiene miedo a ser deportada. Veamos. Mi nombre es Eloísa Flores, soy inmigrante, he emigrado de México a Estados Unidos desde hace 14 años. Mi mayor temor es, como le comentaba anteriormente, ir a la tienda y que me pare ICE y me deporte. Y el mayor temor no es abandonar este país, es regresar a nuestro país con tanta violencia. Teníamos un negocio allá, en los carteles te empiezan a pedir la cuota. Cada semana estar trabajando simplemente para ellos. Llega el día que van ellos por la cuota y yo me les pongo enfrente y les digo que no les voy a dar nada más, que hagan lo que quieran. Y no iban con pistolas, iban con metralletas. ¿Tiene usted idea del terror que se siente? Claro que sí, tenemos idea del terror que puede sentirse volver a la violencia de México, pero también causan terror las expulsiones que se están realizando hacia El Salvador. Hay incluso migrantes que están acusados de haber cometido crímenes importantes y en realidad cuando se hace una revisión de su historial criminal tienen quizás delitos migratorios, pero no delitos de terroristas y se encuentran nada menos que en el CECOT, en la prisión de alta peligrosidad o para criminales de alta peligrosidad de El Salvador, en un acuerdo que hay con Bukele. ¿Es necesario, digamos, esta alianza era necesaria entre Estados Unidos y El Salvador para aplicar esa severidad en esa política migratoria, Florence? Bueno, aquí es interesante esta
complicidad con el presidente, entre los dos presidentes, ¿no? Con el presidente Bukele, en torno al tema de la migración. Según señalan en Latinobarómetro, una encuesta relativamente reciente, que Bukele salió como el más aprobado de los presidentes latinoamericanos, muy por delante del presidente argentino Milei, por ejemplo, por su supuesto éxito en el tratamiento de la política de la inseguridad o de la seguridad, depende de qué lado la vemos, ¿no es cierto? Así que aparentemente el ciudadano latinoamericano se mostraría en ciertas encuestas más proclive a aceptar una cierta privación de su libertad individual en aras de conseguir una mayor seguridad, un poco lo que evocaba esta testigo. Es un testimonio muy fuerte, efectivamente, de estar a diario llevando un negocio y preguntarse cuándo van a caer, a preguntarme y tal vez apuntándome en el pecho con la ametralladora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el estilo Bukele uno podría decir, bueno, finalmente da bien, ¿no es cierto? Da resultado. Sí, pero creo que lo que nos tenemos que preguntar todos los que nos interesamos por la situación y que pensamos siempre en el día después, en el largo plazo, cuán sustentable es esa política, ¿no es cierto? Porque el problema es que aparentemente, yo no soy experta del tema, pero según lo que dan los testimonios, hubo abusos, hubo detenciones que no venían justificadas, y a veces por Hay un simple numerosas denuncias al respecto, por sí. un simple Tatuaje. dato físico que hace pensar que, bueno, pero estamos teóricamente en democracia, entonces aparentemente hay no toman en cuenta el respeto, los derechos individuales de la persona, y es cierto que uno tiene tendencia a hacerse estas preguntas. ¿Cuán sustentable es eso si yo no lo acompaño también de políticas de fondo que me resuelvan este tema de las marras, de la violencia urbana, etcétera? ¿Cuán sustentable es eso si no tengo esto? ¿Y cuán sustentable es si las instituciones enflaquecen y se debilitan y no pueden ser articuladas como elemento de contrapoder o de control? Sí, gracias, Florence. Tengo que hacer una breve pausa en este tema que estamos tratando hoy, los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump y su impacto en América Latina. Esto es En Primera Plana. RFI, la selección del mes. L'Objet. Somebody just like you. I need somebody just like you. All my life I've been chasing. And if you hear this song, then go and bend your back. Molly. Go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Florence Adoni. Tu vai ver só. Seu Jorge. Vai ter som, vai ter som, vai ter som. Vai ter som, vai ter som, tu vai ver só. Vai ter som, vai ter RFI. Tira a mão do bolso, negão. Continuamos con este tema del día de hoy que está en boca de todo el mundo, los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump y su impacto en América Latina. Me acompañan hoy en nuestros estudios el periodista Guillaume Ascari y la profesora Florence Pinot de Villechenon de la Escuela Superior de Comercio de París y del Centro de Estudios de Investigación de América Latina, Europa. Y quiero hacerle una pregunta a Guillaume Ascari, esta vez con la guerra de aranceles, que si bien la guerra de aranceles ha sido principalmente con China, lo sabemos, hay un país que ha llevado su parte también de América Latina y hablamos de México. Por ejemplo, México debe pagar en impuestos de aduana un 25% sobre todos los productos que no estén incluidos en el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el acero y el aluminio, y también en automóviles y autopartes. ¿Cómo moldean estas nuevas reglas, este 25%, por ejemplo, la relación Estados Unidos-México?
Bueno, la relación es tensa. La relación desde esos últimos meses es tensa porque Trump dijo que iba a poner esos aranceles, después hizo una pausa y después dijo que sí le va a hacer. Al mismo tiempo, México despliegue, en cambio, militares a la frontera para luchar contra el narcotráfico y ir en esa política de controlar los flujos migratorios. Y también lo que es muy importante destacar también es la lucha contra el fentanilo, que hace parte también de toda esa política que Estados Unidos está llevando, sobre todo en la parte de México, en Centroamérica. Eso le va a afectar a muchos estados en México, a su economía, pero a un momento con Trump y lo que Sheinbaum está esperando también es de tener una cultura del compromiso, porque al final si no hay compromiso, lo que más va a ser afectado, quizás los mexicanos, pero también, sobre todo, los Estados Unidos, que viven de esas exportaciones y es los ciudadanos americanos, o sea, de Estados Unidos, que van a ser afectados. Entonces, por eso Trump está viendo un poco cómo manejar también esta relación que es muy tensa y donde también quiere, de otro lado, poner esos aranceles porque detrás también todas esas industrias hay productos también chinos que están entrando en México. Y eso es muy importante de decirlo. Florence, quería hacerte una pregunta con respecto a lo del fentanilo, porque Donald Trump insiste en que México no hace lo suficiente para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, habla de una tolerancia del gobierno mexicano con los carteles y le exige justamente más acción a cambio de un trato preferencial a nivel migratorio y a nivel comercial. ¿Usted cree que es una exigencia justa o se puede considerar esto como un chantaje? No, yo creo que tiene todos los visos del chantaje, ¿no es cierto? Porque, mire, tuve la oportunidad hace apenas un mes de estar en México con un grupo de posgrado para un seminario y me llamó la atención en la Ciudad de México misma los enormes carteles, las pancartas que hay sobre, como para sensibilizar al ciudadano, a los padres de familia, sobre el tema del fentanilo. Ve a la escuela, edúcate, la solución no es la droga te aniquila, te anula como ser humano. Bueno, esto parecía, lo he visto varias veces circulando en las calles, las autopistas, etc. Además, según lo que dice la presidenta Sheinbaum, y no hay motivo para no creerla, ella propuso más de una vez una cooperación, sentarse en una especie de mesa de colaboración y articular con los ministros de salud un diálogo al respecto para que el combate sea obviamente en el mismo México, pero también en Estados Unidos, donde yo no soy experta del tema, pero tengo el sentimiento que en materia de mensaje público, de educación pública, no hay mucho hecho sobre campañas contra el fentanilo. Y esto del fentanilo es complejo porque además nos lleva, también se vincula el tema de las migraciones y del cerrojo migratorio, nos vincula con el tema de la categorización de los narcotraficantes como movimientos terroristas. Ya. Si tengo un minutito simplemente sí, claro, para abordarlo, es el hecho de que efectivamente Trump insistió mucho en que él lo que combate no habla de cocaína, él habla de fentanilo. Fentanilo, hasta donde yo sé, es una droga más reciente que corre paralelas al periodo de la administración de Manuel López Obrador. Entonces, al decidir catalogar como narcoterroristas, como terroristas los narcopolíticos, le lleva a Claudia Sheinbaum un tema muy complicado de para ser resuelto. ¿Por qué? Porque si son considerados terroristas, hay que perseguirlos, juzgarlos, condenarlos. Claro. ¿no? Pero muchos tienen una dimensión política y que toca al anterior gobierno. Y aquí las dos preguntas. ¿Aceptará Claudia Sheinbaum defender sus conciudadanos supuestamente involucrados en delito de droga, con el coste a pagar de que finalmente soy un gobierno que apoyo o no combato todo lo que debiera el narcotráfico, o al contrario aprovechará la presidenta de México esta ocasión para tal vez emanciparse de la tutela de López Obrador y finalmente mostrar que tiene un gobierno que persigue
a los narcos. Es interesante el tema porque está todo esto en ciernes. Habría que ver, y yo pienso que Claudia Sheinbaum está todavía muy nueva en su gobierno para tomarse esa libertad. Me atrevo a opinar. Sí, totalmente, pero es interesante el planteo que va a generar. Claro que sí. Guillaume, hablemos ahora de Panamá. Cambiamos de México a Panamá porque el presidente Trump ha insistido en la necesidad de recuperar el canal de Panamá y de frenar la influencia china en esa vía. Y bueno, declaraciones que recuerdan, por supuesto, las operaciones militares de Estados Unidos en 1989 en Panamá, que todavía dejan un recuerdo bastante negativo, ¿no? Bueno, estamos hablando de un estimado de 1,000 muertos en ese momento, así que todavía ese sentimiento está muy presente. Incluso algunos hablan de un regreso del intervencionismo estadounidense. ¿Se puede considerar así cuando escuchamos decir a Donald Trump que quiere recuperar el canal? Yo creo que estamos lejos de esa doctrina Monroe que están hablando ahora. Como le decía, hay una política, nueva política de Estados Unidos hacia América Latina, pero hay un cambio de método y hoy día este canal que fue inaugurado en 1914 por justamente Estados Unidos, que fue traspaso después al final de los años 90 a Panamá, hoy día es 100% panameño, no es la gestión, no lo hace el Estado de Panamá, lo hace una empresa privada y seguramente sí, vemos que lo que hay detrás es que hay muchos productos chinos también que entran por esa vía, como el puerto de Chancay, que se inauguró también en noviembre en Perú, que va a ser también otro punto estratégico por China. Pero yo creo que al final no veo ahora una postura de Donald Trump y de los Estados Unidos como regresar a un intervencionismo en Panamá, en la región, primero porque Panamá quizás no es un país alineado. Es un país que no está alineado, pero que no está aliado tampoco a este socio, está socio por diferentes sectores en el comercio con Estados Unidos. Entonces, los semiconductores, por ejemplo, es muy complicado hoy día creo que son esas frases de Donald Trump, como el Golfo de México, que quería cambiar de nombre. Con la gorra ahora, ¿no? Lo has visto, ¿no? Claro, con la gorra. Gulf of America. Claro. Sí. Entonces creo que es Donald Trump. Es la personalidad, pero mañana compromete bastante a Estados Unidos justamente a mandar militares en Panamá para recuperar el canal. Bueno, yo no creo, si me permito para completar claro. La idea, no es que me inscriba en disenso contigo en absoluto, pero creo que lo que sí hay, y ahí América Latina es un poco ese laboratorio que evocábamos cuando hablamos de control de flujos migratorios y de infraestructuras críticas, sí hay una preocupación, como tú no veo atisbos de invasión ni nada por estilo, pero sí de control económico de la infraestructura clave interoceánica. Y últimamente, recientemente, BlackRock, el fondo de inversión norteamericano, lanzó un operativo para comprar los activos en los puertos Atlántico y Pacífico que bordean al canal y para comprárselo al fondo hongkongués Hutchinson, y el gobierno de China la suspendió. Entonces eso está mostrando bien que todo el juego de poder, y ahí sí que podríamos hablar de algún modo de una reedición con cambios, mutatis mutandis, de la doctrina Monroe, es decir, realmente aquí la lucha es con China, y mostrarle a China, después de esa enorme inauguración rimbombante del puerto de Chancay, a una China que avanza, sobre todo en las infraestructuras críticas de logística y transporte, mostrarle que los Estados Unidos no se van a dejar dominar así nomás, ¿no? Florence, quería cambiar de tema porque quiero aprovechar tu presencia, que eres especialista en Argentina, para analizar esta relación entre Javier Milei y Donald Trump, que parece que cada uno influye al otro dependiendo del momento, si no me equivoco. Por ejemplo,
hemos visto a Elon Musk con la motosierra, digamos, refiriéndose un poco a lo que hizo Javier Milei en su campaña presidencial y anunciando justamente recortes en el gasto público, etcétera, y siguiendo un poco el modelo de Milei. Pero también vemos a Milei que sigue algunos pasitos de Donald Trump. Entonces, ¿cómo se construye esa relación entre estos dos líderes? ¿Quién influye a quién? Bueno, yo creo que en la relación, en la dupla, hay un socio fuerte y uno más débil. Creo que no necesitamos aclarar cuál es el fuerte y el dominante, que son los Estados Unidos. Argentina está apenas saliendo de una situación económica muy difícil y estaba esperando, como el agua de mayo, como decimos en Latinoamérica, que saliera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo en el que Estados Unidos como país miembro es muy, muy influyente. Entonces pienso que ahí Javier Milei, en ese sentido, la relación con Estados Unidos y con el gobierno de Trump es importante. Además de eso, es cierto que Argentina se está configurando un poco como un socio próximo en el espectro político a las ideas trumpistas. El hecho es interesante, esta exportación del símbolo de la motosierra, porque es muy brutal al estilo de ambos presidentes, ¿no es cierto? Es muy clara también, porque uno imagina el serrucho que corta. Es interesante ver que Trump lo recupera, pero al mismo tiempo vemos que si bien Milei y Bukele fueron los dos presidentes latinoamericanos que él invitó a su asunción en el poder, para la ceremonia de asunción, interesante ver que tampoco, no creo que la Argentina sea la prioridad de Donald Trump. Sí puede ser importante porque ahí en el Cono Sur tener un gobierno amigo que lo sigue es clave. Tenemos un Brasil que está bajo la órbita del PT, un Chile que va a ir a elecciones pero que está con un gobierno de izquierda, etcétera, una Bolivia más. Y ahí tenemos una Argentina que aparece como amiga de Estados Unidos. Pero otros señalaban que el presidente Milei hizo un viaje relámpago a Estados Unidos de 36 horas apenas para ser recibido por Trump y hubo un desencuentro protocolar, el encuentro no se hizo. Entonces esto lleva a decir, bueno, Argentina no es la prioridad número uno. Sí pienso que es importante, y para Milei obviamente era importante que salió el acuerdo con el Fondo Monetario. Se nos acaba el tiempo, llegamos al final de esta entrega de En Primera Plana. Gracias Florence, gracias Guillaume y gracias a todos ustedes por acompañarnos para analizar estos 100 días de gobierno de Donald Trump. Yo soy Andreina Flores y esto fue En Primera Plana.